¿Se escucha? Estamos bien, Ok. grabando. Dale, dale. El ejercicio de la caracola nos llevó a dar un diagnóstico y soluciones en 3 minutos, ¿verdad? Pero también nos ha ofrecido un horizonte, una esperanza. ¿Usted cuál cree que será el futuro de nuestro país? Es una respuesta difícil de dar, pero creo que la única opción es algo como lo que hemos hecho hoy. Si no generamos espacios de diálogo y de escucha, si no generamos procesos donde validemos al otro con el cual estoy dialogando y a partir de ese diálogo poder integrar lo que el otro me dice y no solo mi visión, va a ser muy complejo. Al final hemos hablado de varios procesos de diálogo que se han dado en el país, los últimos, estos acuerdos de Cusin, por ejemplo, que se han centrado en determinados grupos políticos o determinados grupos eh, que de alguna manera regentan el país, pero que no han sido abiertos. Entonces es muy difícil lograr acuerdos que validen a todo un país cuando es solo un grupo el que dialoga y solo un grupo el que se encuentra. La Caracola hoy nos ha demostrado primero la inmensa diversidad que tenemos. En medio de esa diversidad, sin embargo, que hay un montón de cosas en las cuales estamos todos de acuerdo. Y en tercer lugar, la necesidad de escuchar, porque como bien decía Paul en algún momento, muchas veces en estos eventos llego, doy mi intervención y me voy, pero no escucho lo que el otro está planteando. Y durante mucho tiempo, incluso en el país, hasta desde las instituciones estatales, se ha planteado ese tipo de diálogos, donde además, en el fondo, lo que hago es validar mi visión previa. Y digo que lo he socializado. Entonces te doy 3 minutos para que hables, aparentemente lo sistematizo, pero lo único que saco digo se socializó. Pero ¿cuánto de eso de verdad llegó al resultado final? Muy poco. Yo creo que aquí ha habido una cosa distinta, no se partió de presupuestos, nos sentamos a escuchar y a tratar de complementar lo que el otro decía, sin confrontación además. Eso implica que he validado al otro, no que estoy tratando de anularlo. Me parece que es un primer gran logro de esta caracola y de este proceso que hoy se ha iniciado, ¿no? ¿Y cuál es el rol que usted le da a la cultura dentro de este proceso de escucha, dentro de este proceso de lograr acuerdos, de lograr consensos? Yo creo que todavía no valoramos de manera profunda el valor que la cultura tiene en estos procesos. Si hay un espacio en el cual el diálogo es posible, si hay un espacio además en el cual el diálogo es posible de manera horizontal, si hay un espacio en el cual el diálogo es posible sin invalidar al otro, ese espacio es el espacio de la cultura. Hay este rato formas de intervención cultural, incluso artística, muy profundos dentro de grupos sociales. Y esos procesos de intervención son infinitamente más profundos que otros porque no parten de una lógica y desde una perspectiva ideológica, política, económica, sino porque ponen como espacio de diálogo el espacio del arte y de la cultura, el espacio de la creación, en donde todos, porque todos somos creadores. Usted en su casa mañana decide hacer un plato de comida para sus hijos y está creando. Y eso genera una manera de pensar y de entender el mundo. Entonces el espacio de la cultura es el espacio de la creación. Es el espacio de la creación además donde es imposible crear sin reconocer lo que somos y lo que tenemos como tradición, como subconsciente, como inconsciente colectivo que nos ha formado. El momento en el que nos reconocemos herederos de, traemos eso y en base a eso creamos. Entonces, eso nos pone en igualdad de condiciones, porque su inconsciente colectivo es parte del mío también. Ese espacio de la creación es el espacio donde el diálogo es más posible aún, y ese espacio de la creación es el espacio de la cultura. Por tanto, creo que es fundamental repensar el rol de la cultura, no solamente en el diálogo, en esta caracola posible, sino en muchos otros ámbitos. Yo lo mencionaba, incluso yo fui director de cultura del municipio de Cuenca y en alguna ocasión hablábamos de la necesidad de la cultura como un proceso para la seguridad ciudadana.
Mientras más jóvenes yo tengo involucrados en procesos de cultura, menos problemas voy a tener con embarazos en adolescentes, con consumo de drogas, con delincuencia juvenil, porque le estoy permitiendo a la gente que tenga un espacio de creación y de desarrollo totalmente distinto. Entonces, creo que estos diálogos tienen que asentarse también, y de hecho ahora hemos visto, las diversidades que tenemos son en esencia diversidades culturales, no solo por nacionalidades, no solamente porque aquí ha habido compañeros saraguros, quichuas del oriente o shuar, sino porque el hecho de que, por ejemplo, haya personas que tengan una perspectiva y una opción sexual distinta, genera una cultura distinta a quienes tienen otro tipo de opciones sexuales. La cultura no es solo este espacio donde el arte funciona, sino es el cómo pensamos y el cómo vivimos. Y el reconocer que en eso hay una diversidad enorme y que por tanto tenemos que partir de esa diversidad, y la cultura es el espacio menos conflictivo para desarrollar estos diálogos. ¿Cómo cree usted que debería ser el proceso de llevar esta metodología de la caracola, estos temas que se han discutido hoy, a las calles, al pueblo, a la gente que quizá no ha estado en la posibilidad de acceder a estos medios? Lo que usted acaba de decir es fundamental porque de un modo o de otro quienes hoy hemos estado aquí somos personas privilegiadas. Privilegiadas en el sentido no de tener privilegios económicos, políticos, no, sino de poder haber hecho este proceso de diálogo. La única forma es generalizar esto. La única forma es, lo discutíamos al final con el equipo con el cual trabajamos sobre esas 4 L's, deberían estructurarse desde la propia espacio estatal y desde la sociedad civil estos espacios, pero de verdad estructurados. Le pongo un ejemplo. Esto es una experiencia que hay en muchos países hace muchos años atrás. El hecho de que un presidente va todos los años a la asamblea o al Congreso o a las Cortes o como quiera llamársele, no a dar un informe de su labor, sino a sentarse a escuchar lo que estos asambleístas, congresistas o miembros de la Corte opinan sobre su trabajo. Claro que él da un informe, pero luego se sienta y escucha lo que le tienen que decir. Es decir, tienen que estructurarse esos espacios de diálogo y tenemos que aprender a escuchar y saber que no tengo la razón en todo. Y que si no parto de poder entender mínimamente lo que le está pasando al otro, la administración del Estado es una ficción absoluta y no aterriza. ¿Cómo llevar esto a la gente? Pues eso, o sea, deberíamos buscar cómo esta idea de la caracola, o quién sabe cuántas otras opciones metodológicas más allá, pero que generemos espacios reales de diálogo donde escuchemos, ¿sí? Donde podamos, que creo que ha sido lo más interesante hoy, poder escuchar e ir complementando, ir sumando afinidades, pero también entender esas diferencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.